Hey, ¿qué onda? Antes de comenzar, solo quería advertirles a todos que el video tiene spoilers, así que pues si no han jugado el juego y les gustaría disfrutarlo por su propia cuenta, les invito a hacerlo antes de ver este video. Saludos. Es 12 de mayo en el mirador Ironbark. Soy Jack Nelson. Tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal. Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del Pacífico. Kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal. Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes, pero no me podía permitir lujos como restaurantes, buena ropa, etc. Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre. Esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en ese momento. Esa vez que me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales, no era un problema para mí ya que vivía en una casa rodante y me gustaba viajar. Me despedí un poco y me fui a mi nueva ubicación. Estas son las primeras palabras de Jack Nelson, nuestro personaje principal y a quien controlaremos a lo largo del juego. Nos encontramos manejando nuestra casa rodante hacia la nueva ubicación de trabajo en el parque Ironbark, cuando de pronto nos llega un mensaje de Kayla Nelson, quien es la hermana de nuestro protagonista. Al detenernos para revisar el teléfono, también podemos ubicar los mensajes de Mitch Scott. Mitch nos contacta para decirnos que hemos sido asignados a la Torre 11 y también preguntar por qué escogimos este trabajo, ya que generalmente las personas suelen abandonarlo sin avisar porque su propósito de encontrarse a sí mismos ha sido cumplido. Nuestro personaje principal contesta que realmente a él no le gusta la vida de la ciudad y por eso el trabajo es una buena opción, a lo que Mitch nos contesta: espero que te vaya mejor que a la última chica. Por el otro lado tenemos el chat con Kayla Nelson, nuestra hermana, con quien tenemos una plática amena contándole que hemos sido transferidos a esta nueva ubicación en otro parque. Luego de conducir un rato más, nos llega otro mensaje de Kayla donde nos recomienda pasar a un lugar de hamburguesas, recomendación que es tomada en cuenta por Jack, resultando en una rápida visita a este lugar, donde al entrar tenemos nuestro primer contacto con una camarera del lugar llamada Bárbara. Una conversación bastante normal y amena. Luego de tomar asiento, Bárbara se acerca para preguntarnos cuál es nuestra orden. Luego de ordenar, Jack decide ir al baño antes de comer, ya que es una costumbre que éste posee, para luego regresar y recibir la comida en su asiento. Es aquí cuando Kayla nos vuelve a contactar para preguntar qué opinamos de las hamburguesas, a lo que Jack responde que él sigue comiendo. Unos segundos después, Jack le confirma a Kayla que la comida es muy buena y que le recuerda una receta que Jack quisiera aprender y le pide de favor a Kayla que le explique cómo preparar. Luego de esto, Bárbara se acerca para preguntar si queremos algo más, a lo que Jack dice que no y procede a pagar su cuenta. Al salir del restaurante nos encontramos con un residente del área, a quien amistosamente Jack le pregunta si le ha gustado su hamburguesa. Después de un par de preguntas casuales, Jack comparte que él está en la ciudad para ser el nuevo vigilante de una de las torres del parque Ironbark. Es en este momento cuando todo se pone un poco más extraño. Este individuo nos pregunta si estamos al tanto de las desapariciones de menores en el parque. Según los rumores, alguna especie de criatura se ha estado llevando a los niños. Incluso nos menciona que personas adultas a veces llegan a visitar el parque y nunca salen de ahí. Luego de esta alarmante conversación, Jack continúa su camino hacia lo que será su nueva torre de vigilancia. A las 8:02 p.m., la hora en la que finalmente llegamos al parque, mientras conducimos un poco más, Jack comenta que le gustaría hablar de la ubicación real donde vivió estos sucesos que estamos a punto de experimentar en el juego, pero tampoco quisiera que nadie intentase experimentar los horrores que él vivió en el bosque. Según lo que entendí, el juego está basado en historias reales que la gente comparte con el estudio creador. Después de estacionar la casa, tenemos que caminar hacia la caseta y buscar a Billy, personaje del que Mitchell nos habló anteriormente. Es en este momento donde de forma abrupta Billy aparece frente a nosotros y nos dice que le sacamos un susto, que pensó que Jack era uno de ellos. A lo que pregunté a qué se refería, pregunta que Billy no contestó, evadiendo el tema y enfocándose en saber nuestro propósito en el parque. En ese momento se puede ver cómo alguien pasa por detrás de la caseta de Billy. Es ahí cuando Billy confirma que nosotros tenemos que caminar hacia la caseta 11.
camino que será largo y oscuro por la hora en la que llegamos al parque. Billy nos da una lámpara para poder completar este viaje de forma más amena y también nos da un consejo: no te alejes media milla o más al norte de tu torre. A lo que preguntamos el porqué de esta advertencia y Billy solamente responde: bosques peligrosos en esa dirección, amigo. Luego de caminar un rato, ubicamos la torre 11. Jack procede a encender el generador de energía eléctrica de la torre, ya que diariamente tendremos que utilizar la computadora para llenar un informe de incidentes, temperatura y un par de cosas más, cosas que son parte del trabajo de Jack y que se nos explicarán en un tutorial bastante extraño y de baja calidad. Es aquí cuando tenemos nuestro primer contacto con la Torre 12. Nuestro colega Connor Hawkins, quien es el responsable de cuidar de la Torre 12, nos comenta que se siente refrescante volver a ver la Torre 11 funcional, ya que él estaba a cargo del área 11 mientras no había nadie en esa torre. En ese momento, Connor de la Torre 12 nos da la indicación de conseguir leña para encender la calefacción, a lo que Jack contesta que no hay leña disponible. Connor nos responde que Harley había dejado leña en el lugar. Harley era la persona encargada de la torre antes de que llegara Jack. Con un tono muy triste, Connor nos dice de que Harley era una mujer muy determinada, dándonos a entender de que Harley ya no está en este mundo terrenal. Después de esta conversación, procedemos a buscar leña abajo y tengo que confesar que cada vez que me tocaba bajar, siempre sentía que algo extraño estaba a punto de pasar. Luego de encender el fuego, Connor nos recuerda que debemos hacer nuestro informe diario. Informe que nos requiere tomar la velocidad del viento, entonces debemos salir de la cabaña para poder tener este dato, y esa constante incertidumbre es lo que más asusta del título. Pero bueno, volviendo a la historia. Al terminar el informe de nuestra primera noche, volvemos a comunicarnos con Connor, que nos confirma que él se irá a dormir. Esto alrededor de las 11:30 de la noche. En este momento no sabía qué hacer, así que me puse a ver la torre de Connor con los binoculares, hasta que descubrí que también tenía que dormir, pero antes debía cerrar las ventanas de mi cabaña. Jack se despierta al escuchar interferencia viniendo de la radio, pero al intentar comunicarnos con Connor de la torre 12, este no responde. En este momento, Jack describe que su primera noche en la cabaña se sentía muy extraña, pero aún así, Jack necesitaba ir al baño. Mientras Jack orina desde lo alto de la torre, podemos ver como una silueta nos vigila entre los árboles. Pero esto sería solo el principio de lo que Jack viviría siendo vigilante de la Torre 11. En la segunda noche, lo primero que vemos es a Jack disfrutando de una bebida caliente mientras aprecia cómo el sol se esconde. Jack decide tomar un par de fotos para enviárselas a su hermana. Al entrar a la cabaña, Connor de la Torre 12 se comunica con Jack para reportar un humo blanco que se ve a la distancia, humo que proviene de una zona no autorizada para acampar, por lo cual tenemos el deber de ir a comprobar que todo esté bien. A las 8:37 de la noche es cuando llegamos a la fuente del humo. Mientras caminamos en el bosque, Jack escucha un grito que viene de los arbustos. Es en ese momento donde Jack recupera la señal del teléfono y las fotos que tomó anteriormente son enviadas a Kyla. Al mismo tiempo, encontramos un campamento abandonado en el medio del bosque. Lo único que podemos escuchar es cómo alguien silba mientras apagamos la fogata. Al acercarnos al lugar de donde vienen los silbidos, Jack pregunta si hay alguien ahí, a lo que nadie responde. En ese momento, Jack regresa a su cabaña. Mientras regresaba caminando a mi torre a través de la oscuridad, no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mi mente no podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido. Al llegar a la torre, lo primero que Jack decide hacer es comunicarle a Connor de la Torre 12 lo que éste había vivido. Pero Connor reacciona de forma escéptica a nuestro relato, suponiendo que seguramente el grito que escuchamos era un zorro rojo, para luego comentar que él estaba al tanto de la desaparición de los 3 niños que se perdieron en este mismo bosque, dándonos un poco más de contexto sobre los rumores acerca de estas desapariciones, para que Jack pueda entender por qué ahora las personas suelen acampar en un lugar donde está prohibido, siendo el morbo la razón por la cual más personas visitan el lugar,
terminando con una frase que pretende calmar a Jack diciéndole: estarás a salvo, chico. Luego de esto nos damos cuenta que los mensajes que intentamos enviar a Kayla no fueron enviados por falta de señal. Pero recibimos su receta. En ese momento tenemos que hacer nuestro informe de la noche para luego cocinar nuestra cena usando la receta de Kayla. Cuando terminamos de cocinar nuestra cena, recibimos el llamado de Connor de la Torre 12, que nos confirma que se irá a dormir en ese momento. Al terminar de cenar, Jack baja a traer leña para encender la estufa y luego tenemos que cerrar las ventanas otra vez para poder dormir. A las 2:27 de la mañana, Jack, entre dormido y despierto, escucha el mismo silbido que escuchó en el bosque, pero esta vez estando en su cabaña. Y es ahí cuando Jack ve a alguien merodeando en la torre. Al esperar un rato y estar seguros que ese alguien ya no está, es cuando debemos salir de la cabaña para encontrarnos con esto. Inmediatamente Jack entra a la cabaña y se comunica con Connor de la Torre 12 para contarle lo que acaba de ver, a lo que otra vez Connor responde de forma muy escéptica, pero a nosotros nos consta que ese cráneo es real. Aún así, Jack decide irse a dormir. En la tercera noche, Jack nos explica lo siguiente. Al día siguiente me desperté sin estar seguro de si la noche anterior era real o solo un sueño. Connor intentó razonarlo como una broma inofensiva de algunos niños, pero hay algo en esa noche que simplemente se sintió más oscuro. Hay algo sucediendo en esos bosques. A las 8:34 p.m., Jack comenta que luego de esa noche tan extraña, se encargó meramente de mantenerse en la cabaña y sus alrededores, vigilando atentamente la densidad del bosque. En ese momento podemos apreciar a lo lejos una bengala que llama la atención de nuestro personaje principal. Al entrar de regreso a la cabaña, por medio de una señal de radio, escuchamos a alguien pidiendo ayuda. Después de hacer unas preguntas y darle indicaciones al individuo que se encuentra perdido, pasa lo siguiente. I'm right here. I hear you. I hear your whistles. What? I see you behind the trees to my right. You're freaking me out. Honestamente, no estoy seguro si yo me equivoqué y esta decisión influye en lo que pasará después. El individuo confirma habernos visto. En medio de la tensión de la situación, donde evidentemente no somos nosotros quienes están cerca del individuo perdido, pasa lo siguiente. Billy era quien tocaba la puerta para darnos suministros y tengo que confesar que en ese momento me cagué de miedo. No solo por la situación, sino también porque Billy es un tipo que me da demasiada desconfianza. Luego de tomar la cena y llenar nuestro informe, llega la hora de dormir, pero Jack se da cuenta que está corto de leña y decide bajar por más. Luego de recoger más leña, pasa lo siguiente. Este individuo se acerca de forma abrupta y nos dice cosas muy extrañas, comenzando por saludarnos y decirnos que es un operario y está de rutina haciendo un mantenimiento. Toda la conversación se siente como una especie de amenaza, al mencionar que algunos incendios están destinados a arder y que nada realmente podría detenerlos. Luego de esta charla extraña y que el operario se vaya caminando entre los arbustos, volvemos a la torre y nos comunicamos con Connor de la Torre 12, quien nos confirma que realmente no hay operarios por problemas financieros. Mi inquietud crecía cada día que pasaba. Entonces, cuando me despedí esa noche, pensé que sería solo un cambio de ambiente al que necesitaba acostumbrarme. La extrañeza que había visto hasta ahora en esos bosques no era suficiente para causar alarma. Sin embargo, eso cambiaría pronto. 2:34 de la mañana. Connor se comunica con nosotros pidiéndonos que vayamos a verificar si realmente hay un incendio en el bosque, ya que él ha visto humo viniendo de la zona 11. Mientras verificamos, Connor nos dice estar demasiado cansado para ayudarnos en esta tarea,
así dejándonos solos contra quién sabe qué. Es en ese momento cuando Jack utiliza sus binoculares para darse cuenta de que sus especulaciones eran reales, viendo a lo lejos a un grupo de individuos participando en una especie de ritual, confirmando de una vez por todas que él no estaba loco y que cada cosa que vivió y sintió realmente fueron sucesos fuera de lo común para un vigía de torre. En un intento de Jack por tener evidencia para que al fin Connor de la Torre 12 deje de lado su escepticismo, decide tomar una foto. Jack no se habría dado cuenta que tenía el flash encendido, provocando que las personas que están participando en esta especie de ritual se den cuenta de que él se había percatado de su extraña actividad en el bosque. Rápidamente, uno de ellos corre hacia nuestra torre. Jack se da cuenta de esto y decide entrar y esconderse bajo la cama. Mientras nosotros estamos ocultos en este lugar que parece poco seguro, nos toca vivir la tensión de tener uno de estos individuos dentro del único lugar donde Jack se sentía medianamente seguro. En este momento, si tenemos el micrófono conectado, debemos procurar mantenernos en silencio para no ser detectados por este extraño personaje que fuerza la puerta para buscar a Jack. Luego de merodear un rato, este sale de la cabaña yéndose a dar una vuelta completa para tratar de ubicarnos. Es aquí cuando tenemos que correr a toda velocidad y encerrarnos en el sanitario. Luego de esperar un rato a que este individuo se aleje de nosotros, tenemos la oportunidad de correr hacia la salida del bosque. Al llegar a la salida de este, nos damos cuenta que aún seguimos siendo perseguidos por esta persona encapuchada. Lo que tenemos que reaccionar rápidamente, subirnos a nuestra casa rodante y huir. Mientras la adrenalina entraba, aceleré y conduje hasta la cabaña del guardaparques para alertar a la sede. «Mira, Jack, todos nos volvemos un poco locos aquí afuera», respondió Mitch. A la mañana siguiente, supuestamente las autoridades llevaron a cabo una pequeña investigación, pero por supuesto, me encontraron sin signos de mala conducta. Nunca nadie me creyó mi historia, descartándola como un producto del aislamiento. «Solo céntrate en buscar incendios», dijo Mitch. Sin embargo, esa fue la última vez que puse un pie en esos bosques. La inquietud sigue pasando en mi estómago. Aunque han pasado muchos años, la experiencia todavía se siente vívida en mi memoria. Mi familia pensó que estaba inventando toda esta historia, lo cual realmente está fuera de mi carácter. Pero yo sé lo que vi. Real o no, después del anochecer, estos bosques pueden convertirse en un refugio para actividades ilegales. Así que si alguno de ustedes tiene planeado ir de campamento pronto, por favor, cuídate.